Muy buenos días, mis hermanos. Que la bendición del Señor se manifieste claramente en nuestras vidas y hoy avancemos en la vida abundante que Dios quiere que vivamos cada día. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «¡Aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes le respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo, no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá». Hoy vamos a observar esta parábola. En esta parábola vamos a resaltar la prudencia frente a la insensatez. Empezaremos por considerar algunos puntos importantes que son: primero, el capítulo 25 empieza con «en aquel tiempo», haciendo referencia a lo que se viene hablando en el capítulo anterior acerca de la venida del Señor y las señales del fin. Entonces, una de las características de ese tiempo es que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Segundo, notemos además que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, no siendo ajenas al llamado de formar parte del cortejo nupcial, y las 10 eran parte de este. 5 de ellas, es decir, la mitad del grupo, eran descuidadas, despreocupadas, desobligadas de la responsabilidad a la que fueron llamadas, distraídas de su realidad, entretenidas quizás en cómo lucían, en sus proyectos particulares o en comentar acerca de la boda, y postergaron el cuidado del aceite que les proporcionaría luz, porque no creyeron que fuera necesario tener ese aceite adicional para sus lámparas, ya que consideraban que la situación se desarrollaría sin contratiempos y que el aceite que tenían en su lámpara era suficiente para darles luz sin que tuvieran que recurrir a volver a llenar la lámpara de aceite. La insensatez consistió en que no llevaron aceite de repuesto para sus lámparas, en que no fueron previsivas, no se adelantaron a prever alguna circunstancia que pudiera sobrevenir y poder tener recursos para enfrentar lo imprevisto en alguna situación. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Este es el contraste. La prudencia hace que se estime el tiempo y las circunstancias que se puedan vivir y tomar las precauciones necesarias para salvar cualquier contingencia que se pueda presentar. Pero, ¿en qué consiste el aceite que da luz a la lámpara? Voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Cada persona va recibiendo información, ya sea vivencial o testimonial, de lo que es alimentarse bien. Pero cuando la comida está en el plato, algunos dicen: «No me gustan las verduras». Entonces, al no consumirlas, el cuerpo se debilita y se desequilibra en aquellos elementos que le aportan las verduras. Otros dicen: «No me gusta comer carne». Y en esta persona los músculos no pueden obtener la consistencia adecuada que le da la proteína. Otros no se quieren engordar y a duras penas consumen lo básico. Y cuando hay una exigencia mayor, como por ejemplo un embarazo,
El niño al nacer nace con deficiencias o al momento del parto están tan debilitadas que sufren más de lo normal en esta labor. Otros consumen demasiado y su cuerpo protesta con distintas formas de deficiencias en sus órganos internos. El problema con una mala alimentación es que sin que nos demos cuenta vamos desarrollando desestabilización en los elementos que sustentan los sistemas de nuestro cuerpo y de allí vienen las enfermedades y es complicado, pero no imposible volver a estabilizarlo, pero se requiere de previsión, disciplina, superar nuestros gustos, exigirnos para lograr metas. Entonces, en este tema, este es el aceite que sustenta la luz de su salud. En el caso de la espiritualidad pasa exactamente igual. Al momento en que escuchamos una enseñanza, el plato de comida servido, empezamos a decir, eso es verdad, pero hay personas que lo necesitan más que yo. O yo no voy a asimilar esto porque todavía no es el momento para que yo haga esos cambios. Otros son tan autosuficientes que ni se les cruza por la mente que alguien pueda enseñarles el camino a seguir, porque ellos obviamente lo tienen muy claro por todo el conocimiento que han adquirido a través de los años de estudio de la palabra de Dios acerca de por dónde deben ir, y no la aplican porque solo siguen sus propias determinaciones haciendo lo que su voluntad les pide hacer. Y aunque sus decisiones sean buenas y no tengan motivos para ser recriminadas, no buscan con ellas agradar a Dios, ni son guiadas por su espíritu y su palabra, y por lo tanto están lejos de Él. A estas personas, su aceite, es decir, lo que los motiva a actuar, a hablar o vivir, es su propia y sesgada voluntad, no dando cabida a que consideren que quizá se les está agotando su provisión y poco a poco, sin que se den cuenta, quizás porque sus lámparas todavía dan luz, se van extinguiendo sus reservas espirituales y ¡plop! Cuando menos pensamos, la persona ha caído, ya no está en el servicio, ya está demasiado ocupada en sus negocios o quehaceres y no dan luz porque se les acabó el aceite y no quisieron aprovisionarse de las reservas que Dios les fue aportando en el camino. Lo mismo pasa con aquellos que están felices con la luz de la lámpara de otros, es decir, que su vida es alumbrada con la luz que otros tienen. Eso fue lo que quisieron hacer las 5 vírgenes insensatas al decirles a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero el aceite es una experiencia intransferible, puesto que cada persona debe obtener su propia provisión para cuando se enfrente a la oscuridad de una crisis a cualquier nivel, tenga suficiente espiritualidad en su reserva personal para afrontar sin morir en el intento lo que la vida le presenta. El problema se vive cuando estamos rodeados de personas que tienen suficiente luz en sus lámparas y no percibimos cuán débil es nuestra propia luz y que ésta está a punto de extinguirse. La comida espiritual solo la va a sustentar usted cuando usted decida ingerirla y asimilarla en su propia vida. La comida que ingiere el que está a su lado no lo va a alimentar a usted. No es asunto de familia o es asunto de amistad. Usted debe decidir llenarse del alimento espiritual de acuerdo a su propia necesidad para poder superar sus limitaciones, sus debilidades, sus desajustes espirituales buscando a través de Jesús, el pan de vida, y a través de su espíritu, que fluyendo en todo su ser, lo vivifique y reanime como leemos en Ezequiel 37, del 1 al 14, el valle de los huesos secos, en donde cada elemento por orden de Dios se puso en su lugar y subió el sustento sobre esos soportes y se llenaron del Espíritu de Dios. Yo soy responsable de mantener continuamente el aceite que alumbra mi vida y no puedo depender de otros que al compartir su luz y su provisión de aceite me lleven a que pueda estar autoengañándome, porque la luz que alumbra mi vida en particular me debe mostrar los peligros de mi caminar, aprendiendo a evadirlos
encontrando la manera de superar las limitaciones, a fortalecer en el Señor esas áreas débiles con las que he vivido toda la vida, indicándome que es mi decisión la que aprovisiona mi sustento espiritual, y aunque se puede decir que es bueno que otros compartan su luz, esto es solo el testimonio de que ellos han podido vencer, y no se debe arriesgar a la confusión de no darse cuenta de que la luz de su propia lámpara está a punto de languidecer y se queda en oscuridad sin saber para dónde ir. También observemos que en esta parábola el Señor está advirtiendo a todos los que están esperando la venida del Señor, porque las 10 vírgenes lo estaban esperando, sino que Él quería hacerles ver que la mitad de los que dicen esperarlo tienen la provisión necesaria para ir con Él, y la otra mitad se había distraído y no se habían preparado para seguirlo a la boda. Bueno, ¿y cómo sé que estoy bien aprovisionado? Evaluemos. ¿Se alimenta usted diariamente de la presencia del Señor? ¿Ama leer y estudiar su palabra para aplicarla a su vida, o espera que otros lo hagan por usted? ¿Busca hablar con Dios? Y cuando le habla a Dios, ¿usted le hace caso y obedece incondicionalmente su palabra? Si viniera hoy el Señor, ¿está seguro de que se iría con Él? Estamos a tiempo de evaluar la condición de nuestra luz y nuestro aceite. Los invito a considerar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios para descubrir y asimilar muchas cosas de nuestro diario vivir, y hagamos todos una oración pidiéndole al Señor que a cada uno nos muestre en qué debemos estar presurosos a cambiar y cómo quiere Él que le agrademos. Damos también gracias a Dios por su amor, por su perdón. Le damos gracias por su sabiduría, por su misericordia, entre otras muchas cosas de las que también estamos agradecidos. Y sobre todo, le damos gracias a Dios por la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. El Señor los siga bendiciendo.